Muy bien, estoy con el licenciado Juan Bosa, consultor de empresas, y lo invité para que podamos ver así, analizar, como recién lo estábamos haciendo con Agustín Echevarne, desde su óptica, cómo estamos viendo el país, cómo va, hacia dónde vamos, hacia dónde podríamos ir, ¿no? Esa es la idea. Juan, gracias por venir al programa. Gracias a vos, Rubén. Un gusto tenerte acá. Por invitarme. Bueno, yo te daría piedra libre para que vos arranques por el tema que a vos más te gustaría para empezar, y después yo te sigo. Bueno, cómo no. Mira, voy a empezar entonces haciendo como una continuación de otros diálogos en libertad que hemos tenido en programas anteriores. Yo diría, para mí hoy Argentina es una rana con fuertes chances de saltar de la olla antes de quedar hervida. La olla, que sería el entorno que se nos ha ido construyendo y que nos hemos ido construyendo, es cada vez más salvaje, cada vez más increíble, más difícil de justificar, más irracional. Pero esto arrancó hace mucho, esto arrancó, digamos, hace 60 o 70 años, si querés, o más. Y ¿qué sucede? Estamos prácticamente a punto de explotar como sociedad, porque esta situación, estas variables, tanto políticas como macroeconómicas, con las que estamos sobreviviendo hoy, son totalmente artificiales, digamos. No hay una base sólida, por ejemplo, para el valor del dólar, no hay una base sólida para justificar que Massa sea el candidato, ni menos aún el candidato del kirchnerismo. Por dar dos ejemplos nada más, podríamos dar muchísimos. Insisto, hemos llegado a una situación que es risible, salvo para los que vivimos en este bendito país, ¿no es cierto?, donde la cosa se torna cada vez más insostenible. Ahora, esto no significa que yo esté preanunciando un apocalipsis ni nada por el estilo. Yo pienso que este gobierno va a llegar hasta las elecciones y va a llegar a la entrega del mando. Por ese lado no va la cosa, sino que la cosa va por el lado de que hay indicios fuertes de que Argentina estaría, lo digo en potencial, estaría comenzando como sociedad a crear anticuerpos sobre este populismo crónico que nos ha venido debilitando, empobreciendo y confundiendo durante muchas décadas. Tampoco esto significa que vayamos a tener una solución mágica de negro a blanco de un día para el otro. No, hemos caído durante décadas y bueno, quizás recuperarnos nos va a llevar décadas, pero lo importante sería que pudiéramos ver con claridad un punto de inflexión. Tengo la esperanza de que ese punto de inflexión sea en estas próximas elecciones presidenciales. Las PASO primero y las presidenciales después. ¿Por qué lo digo? Sabemos que hoy en día las encuestas no están arrojando resultados confiables, ¿verdad? Los encuestadores se viven equivocando. Una forma de pensarlo es, bueno, es porque están dando resultados que están amañados según quién los contrata. Podría ser una explicación. Pero la otra explicación también es que el electorado ya es resistente, refractario a las encuestas. Vemos, por ejemplo, que hay una tasa de deserción para ir a votar, la más alta desde que volvió la democracia al país, ¿no es cierto? Ya tenemos 40 años, desde 1983 para acá, la tasa de no votantes, la más alta en las de estas últimas elecciones. Pero pareciera que el electorado activo, el que ha votado, el que no se ha abstenido de votar, está dándonos algunas pistas. Por ejemplo, pareciera que prioriza, al momento de elegir al candidato, prioriza la experiencia de gestión. Dos ejemplos que tenemos cerca: Yarlora sobre Juez en Córdoba o Pulllaro sobre Losada en Santa Fe. Es decir, los electores ahí se inclinaron, el voto fue mayoritario para quienes habían demostrado experiencia de gestión. Pulllaro como ministro de Seguridad en Santa Fe, recordemos que había encarcelado al jefe de los monos, etcétera, es decir, había tenido una actuación, parecería que muy importante en términos de seguridad. Y aquí Yarlora, que viene de hacer una intendencia prolija, diríamos que
más que aceptable, fue electo como gobernador y su oponente era Luis Juez, de quien todos recordamos cómo fue su intendencia. No hay necesidad de decir más nada. Es decir, el electorado estaría, aquellos que se han comprometido con su voto, estarían eligiendo la experiencia de gestión por sobre la capacidad discursiva o la imagen, como es el caso de Carolina Lozada, que da una imagen en televisión muy buena, pero cuando me preguntas, flaca, ¿qué kiosco manejaste? Está muy bien. Luego, lo otro que está haciendo el electorado activo, salvo las provincias más dependientes del centralismo porteño, es castigar al kirchnerismo. Y lo vimos en las elecciones de San Luis, las digo en orden cronológico. En las de San Luis, donde desplazó al Rodríguez Sá vigente, en las de San Juan, en las de Córdoba, en las PASO del Chaco. Está bien que en el medio estuvo el asesinato de Cecilia Strisovsky, que cambió todo, pero es muy fuerte que en Chaco, en las PASO, haya perdido a Capitanich. Y luego ahora en las elecciones de Santa Fe. Entonces uno podría decir, bueno, como resumen, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, como resumen, parecería que Juntos por el Cambio retoma protagonismo, sube en la consideración del electorado, que Unión por la Patria, el nuevo engendro del oficialismo, porque hasta hace poquito tenían otro nombre, ¿verdad? Pero Unión por la Patria baja, es decir, este es un oficialismo que dio cero respuesta a las necesidades de la sociedad desde que asumió. Pusieron muchas excusas, hasta la guerra de Ucrania resulta que tenía que ver con su fracaso. Y lo otro muy importante es que La Libertad Avanza, o sea, Javier Milei, sigue siendo una incógnita. Una incógnita interesante, porque Milei pareciera, de nuevo, las encuestas no las podemos creer, pero Milei pareciera que tiene mucho predicamento en los jóvenes de las clases más postergadas. Si eso fuera así, si vos sumás lo que pudiera venir por el lado de los votantes de La Libertad Avanza y cómo se dirima la interna de Juntos por el Cambio, que eso es algo que está por verse, bueno, Argentina podría salir de esta trampa en la que estamos inmersos hace 70 u 80 años, de estar cocinándonos permanentemente e ir en un declive que pareciera inexorable. Yo creo que en estas próximas elecciones, ojalá no me equivoque, la sociedad argentina puede dar una pista muy concreta de que llegó el punto de inflexión, de que las cosas van a cambiar de manera estructurada y de manera prolongada, es decir, de largo plazo. Claro. Hay como un hastío de este populismo, ¿viste? Sí, qué lástima, más que hastío del populismo, yo diría hastío de este gobierno encabezado por Alberto Fernández. Pero lamentablemente los tiempos, mirá, se nos pasó volando con Agustín, y los tiempos son cortos. A mí me encantaría discutir contigo el tema. Discusión deriva del latín discusio, parezco a Mariano Grondona, ¿no? Que quiere decir marcar diferencias acercando posiciones a través del consenso. En cambio, debatir, que la gente lo pone como sinónimo, deriva del latín debuatare, que es combate. Lo importante es ganarla, que es lo que hacen los políticos en el Congreso. Yo pretendo discutir porque no coincido con lo que vos dijiste. Bien. Pero no sé si vamos a tener tiempo. Yo sigo pensando que la rana va a seguir en el agua, porque el populismo, para ser abarcativo, o está en el poder o está conspirando contra el poder. Ya están hablando de ríos de sangre. Sí. Entonces, el próximo gobierno, cualquiera que sea, Larreta, Bullrich u otro, se va a encontrar con una férrea oposición de parte del populismo. Y va el populismo con ideas de esmerilar permanentemente al gobierno de turno para volver al poder. Y como la sociedad argentina, cada vez, estudios de la Universidad Católica, cada vez tiene más analfabetos funcionales, esto es, aquel que sabiendo leer y escribir no entiende lo que lee ni tampoco lo que escucha, entonces reacciona por el hartazgo. Es decir, ahora seguramente va a ganarse Juntos por el Cambio. Pero después, cuando el populismo le ponga todas las trabas en el camino y no sepan cómo encontrar, la CGT es populista, la CGT se hace dueña, 13 paros a Raúl Alfonsín,
A De la Rúa lo voltearon de un ondazo. Es decir, el peronismo, bueno, yo lo llamo populismo porque hay más que peronismo y por suerte hay aparecido ya algún peronismo republicano. Pero el populismo cuenta con la adhesión inconsciente de un pueblo que en su gran mayoría es analfabeto funcional. No es fácil arreglar este lío en el que estamos metidos. Para nada es fácil. Bueno, yo en parte te doy la razón, porque no creo que sea una cosa fácil, pero creo sí que es factible. El ejemplo claro, lo mencioné en el programa pasado y lo reitero ahora, cuando la dupla Menem-Cavallo hicieron el cambio que hicieron, ese cambio se sostuvo y podría haberse sostenido mucho más si no hubiese sido por el egocentrismo de Menem, que quería la re, ¿no es cierto? Y entonces ahí se trastocó todo. Luego, cuando asumió De la Rúa, justo coincidió con una crisis económica a nivel mundial que llevó que la soja valiera $160, cuando ahora vale 570 y cuando en el gobierno de Kirchner llegó a valer $630. Es decir, ahí se juntaron una serie de cosas, la incomprensión por parte del Fondo Monetario Internacional que apretó exageradamente sin sentido a Argentina, fíjate ahora todas las facilidades que le dan a este gobierno. Es decir, redondea porque ahí me dicen que nos queda un minuto. Bueno, muy bien. Lo que quiero decir es, ok, ¿es difícil? Es difícil. ¿Imposible? No, para nada. Argentina puede salir. Por otra parte, las sociedades se mueven solamente por el raciocinio. Acá también tendríamos para una discusión hermosa. Yo creo que no. Las tomas de decisión son todas emocionales. Claro, exacto. Entonces, ¿qué sucede? La emoción. Yo por eso hablo del hastío del populismo. La emocionalidad, me parece a mí, en capas crecientes de la sociedad argentina, está cambiando y está saliendo de aquello de admirar el pobrismo y el garantismo en lo penal y está pasando a una línea un poquito más estricta, de decir, che, queremos vivir con dignidad. Ya no se trata solamente de que somos pobrecitos y regálennos, por un lado. Y por otro lado, che, el que las hace, las paga. Basta de creer que cada delincuente es un pobre sojuzgado por esta sociedad. Entonces, ese cambio, que es a nivel anímico, emocional, creo yo que está sucediendo. Por eso hablo del hastío del populismo en Argentina. Y eso creo que es lo que nos podría llevar a que en las urnas, en las próximas elecciones, veamos ese cambio. Seguramente, sí, pero el problema está que como después el populismo no lo deja gobernar, la gente se hastía de ese gobierno. Mirá lo que pasó con Macri. Macri se mandó 4 o 5 macanas, pero Macri ¿de acuerdo? se equivocó muy bien, en algunas pero cosas. pasó eso, perdió por paliza. Sí, pero yo te recuerdo que Menem no perdió por paliza. Y Menem en el año 95, cuando va por la reelección, estábamos en el medio del problemón que había generado en octubre del 94 la debacle de México. Sí, pero estábamos ante el mejor gobierno que había tenido la Argentina. El primer gobierno de Menem-Cavallo, fue uno de los mejores gobiernos que tuvo Argentina. Correcto, pero haciendo muchísimos cambios que hoy de nuevo son necesarios. Claro. Bueno, si en aquel momento pudieron hacerse, ¿por qué ahora no? Porque no hay un líder como Cavallo. Ok. No hay decime okay. ¿Qué liderazgo tiene hoy Larreta, Bullrich, Massa? ¿Qué liderazgo tiene? Bueno, acá hace falta un líder. Claro, pero vamos a ver una cosa. Cuando empieza la interna de Cafiero y Menem, nadie apostaba por Menem. O sea, los liderazgos también se construyen. ¿De Cafiero y Menem? La interna claro, la que la gana Menem. La interna en el 88. La interna en el 88 nadie apostaba 2 centavos por Menem, que va construyendo su liderazgo en la medida en que los hechos van aconteciendo. A ver, hoy en día, bueno, están los que tienen más chances son 4. Milei, Massa, Bullrich o Rodríguez Larreta, ¿verdad? De esos 4, a lo mejor descubrimos que alguno de ellos, si toma el poder, se construye como líder. Podría ser. No lo sabemos. Pero faltan pocos meses para que nos vamos a seguir encontrando. Con todo gusto. Y seguiremos discutiendo. ¿Cómo no? Una pausa y volvemos.